La historia de Mesalina, la emperatriz más siniestra de la Roma antigua, es una de lujuria, poder y traición. En la corte romana había una mujer cuyo nombre era temido y sus actos eran abominables. Mesalina, la esposa del emperador Claudio, era conocida por sus excesos y perversiones que no conocían límites. Su vida había sido una tormenta de pasiones y excesos desde su juventud, cuando fue vendida por su padre a un noble romano para convertirse en su esposa. Desde entonces, Mesalina había aprendido a manipular a los hombres a su antojo y a utilizar su belleza como un arma mortal para lograr sus objetivos. Mesalina, la mujer que desafió los poderes. En lo más profundo de la antigua Roma, una figura enigmática despertaba el temor y la lujuria de todos aquellos que se cruzaban en su camino. Mesalina, la esposa del emperador Claudio, era una belleza oscura y misteriosa que ocultaba un oscuro secreto detrás de su sonrisa seductora. Su belleza enigmática y su obsesión por los placeres del cuerpo la convirtieron en una figura fascinante y aterradora a partes iguales, capaz de seducir a cualquiera que se cruzara en su camino. Pero detrás de esa fachada de inocencia, se escondía un ser oscuro y perverso, obsesionado con el poder y la venganza. Su infidelidad y conspiraciones políticas la llevaron a un final trágico y siniestro, que aún hoy en día sigue despertando el temor y el asombro de aquellos que conocen su historia. En las noches más oscuras, Mesalina se adentraba en el palacio imperial para organizar maratones clandestinas, en las que participaban todo tipo de personas, cortesanas, nobles, gladiadores y hasta esclavos sometidos a sus designios. La emperatriz se deleitaba en su propio poder, en la sensación de controlar a aquellos que eran considerados intocables. Pero su sed de poder y lujuria no tenía límites. Mesalina se involucró en asuntos políticos, conspirando contra su propio esposo, el emperador Claudio. El odio y la envidia la consumían, y nada podía saciar su sed de poder. Así, en su obsesión por controlar a todos los que se cruzaban en su camino, Mesalina se convirtió en un ser atormentado y obsesionado, capaz de cualquier cosa para satisfacer sus deseos más oscuros. Y en este caminar asesino, su destino estaba sellado, condenada a vivir en la oscuridad de su propia locura hasta su infastuoso final. Y así, la historia de Mesalina se convierte en una aterradora lección sobre la naturaleza humana, sobre el poder y la obsesión, sobre cómo nuestras pasiones más oscuras pueden llevarnos por un camino sin retorno, hasta llevarnos al abismo más profundo del horror y la muerte. El camino de Mesalina hacia el trono: sangre, traición y crueldad. Mesalina creció en una familia noble y adinerada, donde aprendió desde muy joven a manipular a los que la rodeaban. Su belleza y carisma le permitían conseguir lo que quería sin esfuerzo alguno, pero ella ambicionaba mucho más que eso. Desde su juventud, Mesalina anhelaba el poder y la riqueza, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Así que cuando llegó a la corte del emperador Claudio, vio en él una oportunidad única para alcanzar sus objetivos. Desde su llegada, su presencia fue ominosa, como si una sombra oscura y misteriosa la acompañara a todas partes. Nadie se atrevía a acercarse demasiado a ella, y los que lo hacían, pronto se arrepentían de ello. Su belleza era cautivadora, pero su mirada era fría y calculadora, como si ocultara un secreto macabro. Fue entonces cuando comenzó a tejer su telaraña de seducción y engaño. Con sus encantos y su astucia, Mesalina logró ganarse el corazón de Claudio. Pero su amor no era suficiente para satisfacer las ambiciones de Mesalina. Claudio quedó fascinado por ella, y pronto se convirtió en su amante. Pero Mesalina no se conformaba con eso, quería más, quería el trono. Y para conseguirlo, no dudó en recurrir a las artes más oscuras y siniestras. Comenzó a rodearse de brujos y hechiceros, que le enseñaron los secretos de la magia negra. Pronto, su poder se hizo evidente, y la gente comenzó a temerla aún más. Los rumores sobre sus prácticas ocultas se extendieron por toda Roma, y muchos la acusaron de estar en contacto con los demonios. Así, la joven emperatriz comenzó a intervenir en asuntos políticos, aconsejando a Claudio y manipulando a su alrededor. Sus intrigas eran la envidia de la corte, y su influencia en los asuntos del Estado crecía día a día.
Pero Mesalina quería aún más, mucho más, quería el poder absoluto sobre Roma. Y para ello, comenzó a conspirar contra su propio esposo, saboteando sus políticas y engañándolo a cada oportunidad. Su osadía no pasó desapercibida, y muchos en la corte comenzaron a temerla y desconfiar de ella. Pero Mesalina estaba dispuesta a todo para conseguir lo que quería, sin importar el costo. Y así, la sombra oscura de Mesalina comenzó a crecer, alimentada por sus ambiciones y su sed de poder. Su juventud se consumía en el fuego del engaño y la traición, pero ella no podía detenerse, su destino estaba marcado por la oscuridad de su propia alma. La vida de excesos y alcoba de Mesalina. El palacio de Mesalina era un lugar siniestro y lúgubre, donde el olor a vino y actos impuros inundaba las estancias. Allí se llevaban a cabo las más perversas y horribles maratones carnales que se podían imaginar. La emperatriz, con su mirada fría y calculadora, dirigía cada uno de los actos que allí se celebraban. Hombres de todo tipo y condición eran arrastrados a sus aposentos, donde eran sometidos a los más terribles tormentos decadentes. Esclavos y gladiadores eran empujados a realizar actos impensables, mientras Mesalina los observaba con una sonrisa malévola en el rostro. Pero no solo era la vida privada de la emperatriz la que estaba llena de lujuriosos actos. También en el ámbito político tomaba decisiones despiadadas que afectaban la vida de la población. Se dice que en una ocasión, en un intento por demostrar su poder, ordenó la ejecución de cientos de personas inocentes, solo por capricho y gusto. Nadie se atrevía a enfrentarse a Mesalina, pues sabían que su ira era temible y su venganza, cruel. Y es que la emperatriz carecía de empatía, de cualquier tipo de sentimiento que no fuera la lujuria y la crueldad. El rumor de sus actos se extendía como una plaga, llegando a los rincones más tenebrosos del Imperio Romano. Se comentaba que era un ser siniestro, un demonio que se había apoderado del trono y que sembraba el terror allí donde iba. La leyenda de Mesalina crecía con cada día que pasaba, y aquellos que se atrevían a hablar de ella en voz baja, lo hacían con un temor palpable en sus corazones. Era una figura temible, una mujer cuyo nombre estaría ligado para siempre a la oscuridad y a la depravación. En su locura, buscaba la redención, pero solo encontraba la oscuridad que la rodeaba. La caída de Mesalina. La búsqueda desmedida de placer y dominio la llevó a cometer actos atroces, lo que finalmente la condenó a la muerte. Mesalina se encontraba en el apogeo de su poder en la corte de Claudio. Pero su fortuna comenzó a declinar cuando sus enemigos políticos comenzaron a conspirar en su contra y su imprudencia la llevó a cometer un error fatal. Un día, mientras Claudio estaba fuera de la ciudad, Mesalina decidió casarse con su amante favorito, un hombre de origen humilde. La noticia llegó a oídos del emperador, quien se sintió traicionado y furioso. Cuando Claudio regresó a la ciudad, ordenó la ejecución de Mesalina y de su esposo, y su cuerpo fue abandonado en las calles de Roma como un ejemplo para todos aquellos que se atrevieran a desafiar su autoridad. La ejecución de Mesalina tuvo lugar en los jardines del palacio, donde había sido llevada para su condena. El ambiente era tenso y siniestro, con una densa niebla que cubría todo el lugar, como si fuera el presagio de la muerte que estaba por venir. Mesalina, vestida con un manto oscuro y con el cabello suelto, estaba de pie frente a sus verdugos, con una expresión de desafío y desprecio en su rostro. Sabía que su fin estaba cerca, pero no demostraba miedo ni arrepentimiento alguno. Claudio, que había ordenado su ejecución, se encontraba a poca distancia, pero su semblante era de tristeza y melancolía. A pesar de todo lo que Mesalina le había hecho sufrir, él no podía evitar sentir cierto amor por ella, como si fuera una parte indispensable de su vida. Los verdugos se acercaron lentamente a Mesalina, con sus espadas en alto, listos para cumplir con su tarea. Pero ella no se inmutó, y en cambio se burló de ellos con una risa sardónica. En el momento en que las espadas cayeron sobre su cuello, la niebla se espesó aún más, y un coro de lamentos y suspiros se escuchó en todo el lugar. Fue como si la naturaleza misma estuviera llorando la muerte de la mujer más cruel y perversa de Roma. Cuando el cuerpo sin vida de Mesalina cayó al suelo, Claudio se alejó, incapaz de soportar la imagen de su fría esposa.
pero algo en su corazón se rompió en ese momento y nunca volvió a ser el mismo. La sombra de Mesalina lo persiguió hasta su muerte, como si fuera su maldición por haberla amado demasiado.